tal? Muy buenas noches o días o tardes. Estamos aquí en Conversa Fondo para platicar ahora con un músico que yo admiro mucho, que he tenido la oportunidad de trabajar con él varias veces, muy amigo, muy querido, pero también un hombre crítico, un hombre que se dedica a escribir, a escribajear, como él mismo lo dice. Alonso Arriola, ¿cómo estás? No, pues súper contento de platicar contigo en esta circunstancia, como en muchas otras. Pues mira, esta circunstancia es como muy interesante, muy bonita, porque estamos invitando a gente, a nuestros amigos básicamente, a charlar en una sala. Y siempre de fondo, Alonso, nos interesa mucho saber qué está pensando la raza, la banda con respecto de México. Pero bueno, vamos a ir ahí haciendo un nudo, desatándolo. Y yo te quería preguntar, Alonso, ahora en estos tiempos, en los entretelones de este programa, estábamos platicando con respecto de Trump, con respecto del racismo, con respecto a lo que está pasando en este mundo. Alonso, ¿cómo lo ves? Pues justamente como te decía, uno siempre tiene esperanza, y sobre todo cuando vives en tierras como la nuestra, que desafortunadamente por la corrupción, por la geografía, por un montón de inercias culturales, hemos estado como en tanta desventaja y tan desfavorecidos. Uno siempre tiene como la ilusión de que las cosas pueden cambiar con base en proyectos, en trabajos, muchas de las cosas que además nos tocan a nosotros como artistas, pero sin lugar a dudas, gracias a estas posiciones extremas que de pronto se están dando en el mundo, nos damos cuenta de que hay ahora el pretexto, la venia, la carta abierta para que mucha gente que potencialmente estaba un tanto limitada, restringida por sus contextos legales y sociales, por las convenciones del entorno, pues de pronto ya tienen la libertad de manifestar su desagrado por la diferencia, por el otro, por la alteridad, por la otredad, ¿no? Por aquello que nos hace ser complementarios. No hay mayor muestra de la ignorancia que sentirse amenazado por las diferencias, ¿no? Y tristemente, aunque hay un montón de gente que piensa como nosotros, pues cada vez queda más en claro que hay muchísimos que no solo no piensan así, sino que están dispuestos a acciones muy, muy radicales, con tal de acallar una voz que difiera de la de uno. Y esto me hace pensar en cómo mucha de la visión de un montón de personas se reduce como a los partidos de fútbol, ¿no? Claro. Como a quién le vas, punto. No hay más que posiciones extremas. Entonces se van diluyendo cada vez más los grises, las sutilezas del medio, ¿no? Como que por la velocidad propia incluso de las redes, de la información, los posicionamientos de pronto son demasiado exagerados, polarizantes e inmediatos, y se deja cada vez menos tiempo para el pensamiento y la reflexión profundas, ¿no? La narrativa de los 140 caracteres. Absolutamente, es que es gravísimo eso, porque, a ver, yo soy amante de las formas breves. O sea, incluso estudiando literatura, una de mis ideas era hacer mi tesis de licenciatura de lengua y literatura hispánicas en formas breves. Soy fanático de ellas. Aforismos, apotegmas, voces, greguerías, como decía Ramón de la Serna. Soy amante de esa síntesis poética que, por su precisión, también deja vacíos, oquedades para la interpretación. Pero una cosa es eso, y otra cosa es vernos forzados a la reducción de pensamientos que ameritarían un tratamiento diferente, por lo menos regresar a ellos 2, 3, 4 veces antes de publicarse, ¿no? Pero pues estamos en un momento en donde la noticia de ayer es la de antier, y la de antier es la de hace un mes, y la de hace un mes parece que fue el siglo pasado, ¿no? Y entonces no nos damos la oportunidad de repensar y pensar 2, 3, 4 veces los temas, los asuntos pues, más importantes que nos van conformando, no solo como entes sociales, sino como entes individuales, que primero se construyen a sí mismos y después se ofrecen a los demás, ¿no? Bajo esa lógica, Alonso, podría ser una especie de sofisma la democratización de los medios. Es tremendo, porque cuando uno suelta frases o palabras combinadas, así como la democratización de los medios, pues suena a toda madre, suena necesario, suena, y
bueno, sí, en gran medida es súper importante, y además hay muchos ejemplos positivos también de cómo la gente haciendo medios pues nos ha ayudado a entendernos mejor y a ser más justos o a revelar un montón de atrocidades que están ocurriendo. Pero por otro lado, como decía de pronto de manera un tanto extrema, un amigo pues decía qué lástima que también pues cualquier cabrón radical que antes se guardaba sus palabras en la barra de un bar, pues hoy pueda aventarnos la mierda a todos en la cara, ¿no? Eso no llevará alguna ventaja. Yo pensaba que por un lado, Alonso, pensaba también que en este baile de máscaras de repente en el que estamos siempre inmersos, de repente, no sé, me parecía bien que las caretas caigan. Sí, lo que pasa es que quién interpreta la careta y cuándo cae y cómo cae, ¿no? Al final estamos donde estamos y coartar esa libertad desenfrenada no nos llevaría a ningún lugar. Más bien es un proceso largo en el que todos tendremos que ir aprendiendo cómo con esta tecnología, de todas formas, se puede ir afinando un poco el pensamiento. Ojalá eso suceda, aunque te estoy hablando de una cosa que ocurrirá a muy largo plazo. Te entiendo por qué lo dices. Al final uno puede pensar que las cosas caen por su propio peso y que pues la gente se expone también con mayor facilidad a ser quien es, incluso a cometer muchos más errores o muchos más aciertos, dependiendo sus tendencias. Pero la verdad es que, como sucede en cualquier proceso de comunicación, no solo está el mensaje, sino la forma y la manera como se recibe y se interpreta. Entonces nos espera un largo camino, ¿no? Yo de repente pienso que es una palestra de lapidación. Tenemos amigos en común, conocidos en común que han sido víctimas de cómo se manejan las redes sociales. Una horda de bots y una horda de trolls que están ahí todo el tiempo jodiendo. Por supuesto, digamos que volvemos a lo mismo. Cada vez cuesta más trabajo pensar que el maniqueísmo no existe en el hombre. O sea, no se es totalmente bueno o totalmente malo. Por más grave que de pronto sea un error, es posible que de todas formas muchas personas hayan cometido aciertos. Pero aquí sí parece que esa lapidación ocurre, o ese juicio ocurre con respecto al último paso que diste, como si todo lo demás, no significara nada, ¿no? Tú, como un hombre que estás constantemente reflexionando, para los que no conozcan, bueno, Alonso ha sido partícipe de muchas bandas de rock. Yo creo que me atrevería a decir que casi es de los bajistas que son frontman en México, que no necesariamente son los más vistos o los que van de cara al público en un escenario, pero también es un escritor y está todo el tiempo reflexionando. Tiene una columna en La Jornada semanal. Un hombre de letras, un hombre que hace periodismo en un momento como este, donde se conjugan estas formas de lapidación, donde todo el mundo podemos opinar en las redes sociales, pero también con un momento terrible para el periodismo, Alonso. Sí, totalmente. Terrible en varios sentidos. Primero, por la violencia ejercida puntualmente sobre periodistas que se dedican, como sabemos, pues a defender intereses sociales o que van en contra de la corrupción institucionalizada, que se dedican a labores humanitarias, etcétera. Pero también terrible, pues por lo que estamos diciendo, porque digamos que no son leídos pues a profundidad o desde otras perspectivas, sino desde esta superficialidad veloz, ¿no? que pronto no les permite pues bajar a otras honduras. Yo en mi columna de La Jornada, que sucede pues desde hace ya más de 12, 13 años, en el suplemento dominical de La Jornada semanal, si bien hablo sobre música, intento básicamente dos cosas. Una es como bajar la velocidad y de pronto reflexionar sobre temas que acaban de pasar, pero que ya ocurrieron hace 2, 3 semanas, intentando con una perspectiva diferente. Y la otra es como desarrollar esta tesis de que, digamos, la reflexión sobre la belleza, sobre la estética, sobre los entramados que los músicos intentan para sus obras y cómo esto se vincula con la educación, pues son llaves bien importantes para un mejor futuro, porque en la medida en la que también desarrollamos nuestra educación sentimental, ¿no? Claro.
podemos ser capaces pues, de asumir cosas básicas que tienen que ver con el respeto al otro, que tienen que ver con la búsqueda de cosas buenas para quienes nos suceden o nos sucederán, ¿no? Porque esa inmediatez de la que hablamos, pues también aplica constantemente en alimentar un egoísmo cotidiano, que no nos deja pensar en lo que sigue. Entonces yo sí creo que hablar sobre artes, hablar sobre música, hoy por hoy es algo verdaderamente importante para contribuir con algo mejor. No, y además, en un momento como México, eres parte de este grupo de personalidades que hemos invitado a este programa y todos, casi todos, están hablando de Trump. Y casi todo el mundo está hablando del racismo y casi todo el mundo está hablando de esto que no nos esperábamos, ¿no? Este vuelco de tuerca de la historia. Es interesante porque yo también he abordado mucho eso desde mi columna. Hay una gran cantidad de músicos, además muchísimos norteamericanos muy importantes, que están totalmente en contra de lo que está pasando con Donald Trump. Y ahí sí, además, hay que decir algo. En el mundo pop mismo, más de pronto superficial que nos podamos imaginar, digo, de Miley Cyrus a Lady Gaga, o sea, Madonna, etcétera, sí han enfrentado verbalmente en sus redes de manera absolutamente clara a su nuevo gobierno y han dicho muchas cosas. Nosotros estamos a años luz de que la clase privilegiada del pop nacional se atreva a alzar la voz contra los sistemas que los han cobijado e impulsado durante tanto tiempo. Yo también he tratado esos temas. Es prácticamente inevitable, pero una cosa que te iba a decir es que pensar que nos vino de la nada, que era algo tan sorpresivo, tampoco estoy tan de acuerdo. Es decir, tampoco quiero ponerme en esa posición maniquea. Claro. Si uno piensa en la enorme cantidad de personas, ahorita pensando por ejemplo en el Brexit que ocurrió en Inglaterra o lo que pasó con Trump en Estados Unidos, incluso lo que podría llegar a ocurrir en Francia con Jean-Marie Le Pen, etc., pues uno se da cuenta que eso tampoco es generación espontánea. Claro. Es decir, cuando uno piensa en la influencia de las costas en Estados Unidos a nivel del negocio, de la economía, de la ilustración que poseen con respecto a otras zonas, ¿no? Del centro, lo que llaman también el Bible Belt, ¿no? Esto que pues se suele decir de los rednecks, la zona de los rednecks. También encontramos un montón de gente buena. Claro. No es que todos los que votaron por Trump son malos. O sea, eso sería un absurdo decirlo. Claro. Lo que pasa es que también es gente que no ha sufrido, más bien que no ha vivido los beneficios también de sistemas macroeconómicos que han sido muy dañinos. Y eso no se nos debe olvidar. O sea, no es que los gobiernos anteriores de Estados Unidos hayan tenido puros aciertos. Claro. La verdad es que estamos metidos en un sistema que ahora está recibiendo pues también un culatazo, que es también una respuesta, ¿no? Entonces, para muchas personas cuyas vidas no han cambiado ni mejorado, pues, ¿qué significaba de pronto votar por Trump si no intentar simplemente algo nuevo, ¿no? Claro, más allá de los nacionalismos extremos y de un montón de cosas que son verdaderamente peligrosas, ¿no? Por eso es que las encuestas no lo reflejaban. Pues es que también las encuestas no van y les preguntan a ellos, ¿no? Claro, o sea, claro. Estamos en un momento histórico de muchísima complejidad y desde luego yo no me considero un experto, solo que no me gustaría tampoco tomar un posicionamiento nada más extremo de blanco o negro, ¿no? Sí, que por fortuna yo creo que ese tipo de argumentos, ¿no? Al final siempre se deshacen con un poco de más trabajo intelectual. Y yo quisiera preguntarte un poco por ahí, porque hemos platicado mucho, Alonso y yo hemos platicado mucho con respecto de esto, y el otro día decíamos, ¿cómo es posible que hasta los Avengers salieron a hacer su spot anti-Trump y ni los Avengers con todo el peso de Hollywood llegaron a incidir en el voto hacia Clinton? Eso es tremendo. Y tú decías algo que me pareció y me parece muy importante, Alonso. Se perdió de repente esa capacidad de incidencia del artista y del intelectual. Eso, o sea, ahorita pienso, por ejemplo, en la cita que está ahí en la pared. Ahorita que me senté a la ley dije, claro, ¿no? Esa cita dice, el artista se debe a la sociedad que lo encumbre y lo consume. Incluso podríamos o no discutir el encumbramiento, puede o no haberlo, claro. Pero sí hay una relación con la sociedad que lo consume, ¿no? ¿Qué ha pasado a lo largo de los últimos años en donde muchos artistas han decidido entregarse
a los esquemas del entretenimiento y de la industria, pues que se despegaron del pueblo también. Claro. Y entonces muchísima gente los ve, pues ya no como una voz de la conciencia o del criterio de la sabiduría colectiva, sino como individuos. Como souvenir, merchandising. Claro, y entonces resulta que sus pensamientos no tienen mucho peso en la colectividad, y eso es bastante triste, porque pues sí, efectivamente están los Avengers, pero pues también estaban, no sé, Bruce Springsteen cerrando la campaña de Hillary, claro, ¿no? Porque mucha gente pensaría en el working class, en la working class de Estados Unidos, y diría, no, pues Bruce Springsteen votaría por Trump. No es cierto, pero en fin, hay un montón de artistas que no tuvieron peso finalmente en las masas. Con lo que pasó, por ejemplo, en Brasil con Dilma Rousseff, ahí han sucedido cosas interesantes, porque básicamente ese golpe de Estado orquestado de una manera diferente que le ocurrió a ella, hizo reaccionar a muchísimos artistas importantísimos, y tampoco tuvieron un efecto importante, y se dieron cuenta y empezaron a asumirlo desde otros lados. Decidieron hacer talleres, otro tipo de experiencias que los volvieran a vincular con la gente, ¿no? Y creo que debemos de pensar mucho en eso, quienes nos dedicamos al arte, y sobre todo a un arte como la música, que está tan cercano al entretenimiento y al consumo cotidiano, ¿no? Es momento de decir, bueno, más allá del negocio, más allá de la subsistencia, la supervivencia, etcétera, pues tenemos que volver a crear vínculos, ¿no? con el pensamiento de la gente del día a día, ¿no? Yo estoy a favor de eso y pensando en cómo hacerlo. Hablabas de una banda, Prophets of Rage. Prophets of Rage, que acaban de tocar en el Vive Latino, donde nosotros también tocamos. Tocaron el primer día, el sábado pasado. Esta banda es notable, está integrada por miembros de Rage Against the Machine, ¿no? Que solo desde el nombre, ¿no? La furia contra la máquina. Ellos siempre han tenido un posicionamiento político muy claro. Además de ellos, se sumaron músicos de Cypress Hill y de Public Enemy, bandas míticas del rap de Estados Unidos, y se juntaron con Tom Morello, que es el líder de Rage Against the Machine, un individuo verdaderamente notable al que deberían de buscar y ponerle atención, para hacer este proyecto, ¿no? Profetas de la Furia. Y se dedicaron a ir siguiendo a Donald Trump por toda su campaña en Estados Unidos y a dar conciertos en contra de sus políticas, y tienen un papel activo que justamente vincula a los melómanos más jóvenes, pues con un mundo político, pero no necesariamente desde, ¿cómo decirlo, no? Desde quien te dice lo que debes pensar, sino de quien provoca y te ayuda a reflexionar con tus propios medios, ¿no? Me parece que nosotros lo hemos intentado mucho en nuestro propio proyecto, tú y yo, y que la belleza o la búsqueda de la belleza o alguna pretensión estética, la respuesta de algunas preguntas a través de los vehículos artísticos, no están peleados con posicionamientos políticos, con preguntas en ese orden, ¿no? Te lo preguntaba por esto antes de irnos a un corte, porque bueno, no es secreto que Alonso y yo tenemos un proyecto que se llama Arriola más Carballo, y que justamente hemos intentado reflexionar con respecto de qué hacer en estos tiempos, y es ahí donde el nombre de Prophets of Rage salió a relucir, diciendo que quizá es hora, en palabras de Alonso Arriola, de meter el acelerador con respecto del posicionamiento que tenemos los artistas, los escritores, en un entorno como el que estamos ahora cohabitando. Esto es Conversa a Fondo. Sintli sintli mesli okichpil sintli tonal tlaxcalchipahuac pampil tliltzin mosentilian huantla totona. Kitla chilia, wan san kansin,
loa yo guahuime, chichil te clanco, chihuapilcintli, costi clanco, choquichpilcintli, kimamatia ejecat, juan monanahuan, costic pil xochime, chichiltic pil xochime, mosentilian, clamacasin, juan monanahuan. Necasito y costic tlancoch, que no paquito ambes que quizás sintli en el juayo, que no paquito ambes que quizás costic sintli en el juayo, ya canama tispiando sintli panito tlaltilpac, panito chinanco. Maíz niña, niña luna, maíz niño, niño fuego, blanca tortilla, fuego lento, andando juntos, inundan con calor la tierra. E invariablemente teníamos que llegar a este tema. Yo conocí a Alonso Arriola, déjenme contarles, en Casa del Agua, ahí por cortesía e invitación de Pacho Paredes, que nos invitó a un poesía en voz alta, y ahí nos hicimos amigos y a partir de ahí comenzamos esta carrera donde hemos coincidido en poemas y música. Pero bueno, Alonso Arriola es nieto de Juan José Arriola, ni más ni menos. Y ahora hablábamos de los abuelos y del tiempo y cómo pasa el tiempo, y ahora justo Alonso pensando en todo este entramado en el que estamos inmersos en el mundo, de repente llegar a los clásicos, releer a tu abuelo, por ejemplo, ¿no? Y situarnos en ese otro México al que también pertenecemos y que de repente parece que se nos olvida, ¿no, Alonso? Sí, fíjate, es curioso, ahora que tocamos en el Vive Latino, llegué a la casa de madrugada y de pronto, pum, me topo el programa de Clio que hizo especialmente sobre mi abuelo. Tenía tiempo de no verlo. Me parece un programa bastante afortunado y empiezo a escuchar un montón de citas de los textos y me quedé pensando, claro, llegó el momento de releer muchas cosas del mismo, porque pues, por supuesto lo he leído todo, pero en los últimos años me he concentrado mucho en el bestiario, porque tengo un espectáculo dedicado a ese libro, pero no cabe duda de que de pronto regresar, y además él lo decía todo el tiempo, incluso en su prólogo de Memoria y Olvido dice, ¿no?, que de pronto él prefiere seguir siendo un lector y regresar a los clásicos, ¿no? Y acompañar a las nuevas generaciones que harán la literatura del futuro, etc. Pero volviendo a lo que decíamos hace rato,
de este mundo en 140 caracteres, fíjate, aquel otro, no solo otro México, sino otro momento de nuestra historia humana, en donde existía la posibilidad, sin ese desenfreno, pues de verdad de regresar como a muchas lecturas y ver cómo afloraban desde tu nuevo ser, ¿no? Mientras seguías avanzando en edad. Entonces, digo, para empezar, aunque he sido un buen lector y estudié literatura, desde luego me falta leer a muchos de los clásicos, pero es cierto que quiero volver a muchas cosas que me han conmovido, y una de ellas es otra vez a la obra de mi propio abuelo, ¿no? Qué maravilla, porque además Alonso es en estas pasiones que tiene también de combinar la poesía y la música. Además es un hombre bastante obstinado, déjeme decirle. Hace algunos años se trajo ni más ni menos que a Michel Houellebecq a México casi en un acto conspiratorio, ¿no, Alonso? Totalmente, totalmente. Digamos que esa obstinación, esa necedad proviene justo de una anécdota de mi abuelo, que además para mí está ligadísima al guardabujas, a su cuento, ¿no? En ese cuento hay un viajero que está en una estación esperando el tren, de pronto conversa con un guardavías, ¿no? Con un guardabujas, y hay toda un desarrollo bastante surrealista en torno a los trenes que pasan y a lo que sucede en ellos y a lo que sucede en los pueblos que visitan. Pero sobre todo es una gran alegoría con respecto al destino y a aprovechar los momentos, a atreverse a subirse a los trenes sin que necesariamente lleven a donde tú pretendes llegar. Cuando él se vinculó con este gran actor francés que a la postre lo llevaría a estudiar a Francia, actuación, que se llamó Louis Jouvet, estuvo de pinche necio esperándolo en la estación de Guadalajara porque sabía que este hombre iba a llegar con toda su trupe. Cuando llegan, no lo ve allí, se pone a recorrer el tren, se lo topa de frente, ve tú a saber qué choro le echó en un minuto, que el otro le dijo, bueno, búsqueme en el Teatro Degollado. Y entonces mi abuelo se apersonó ahí durante varios días y no lo cachaba, hasta que lo cacha y se vuelve a dejar ir. Ve tú a saber cuál fue el segundo rollo para que el otro le diga, bueno, búsqueme en el hotel. Y entonces va y lo busca en el hotel, con un francés bastante pobre todavía, aprendido en las películas además francesas, le suelta el rollo y mi abuelo me contaba con mucho orgullo cómo vio que después de un rato de platicar Louis Jouvet le puso allí, puso en una libreta, Juan José Arreola Ciudad Guzmán, muchacho notable, ¿no? Y tiempo después le llega la carta de invitación para irse a Francia. Y eso siempre resonó en mí porque, agnóstico como soy, pienso que no hay nada después de la muerte y que hay que de verdad aprovechar el momento de posible vinculación con la gente a la que respetas y admiras. Y eso lo he intentado muchísimas veces y algunas me han salido muy bien, otras no tanto. La de Michel fue una de ellas. Perdón por toda esta digresión, pero fue así, porque después de leer todos sus libros, hasta la posibilidad de una isla, yo cierro el libro y dije, no, bueno, a mí este tipo me importa mucho. ¿Qué voy a hacer al respecto? Y entonces lo que hice fue empezar a investigar cómo contactarlo, y aunque tenía algunos amigos y conocidos en editoriales, dije, lo primero será su página de internet. Una página de internet completamente anacrónica, que parecía fuera de uso, pero pues había ahí un correo. Me pensé 2-3 días qué le iba yo a poner ahí para que por lo menos me contestara. Me contesta con una dirección de correo para que le mandara yo unos discos míos, y empezó una relación de 9 meses que terminó con ese show en la Casa del Lago justo cuando te conocí. Pero fue sí por esa necedad y por pues cocinar una relación que al día de hoy sigue sucediendo. Tristemente iba yo a hacer un nuevo proyecto con él este año, pero hace 2 semanas me contestó y me dijo, fue increíble porque es un proyecto que íbamos a hacer el año pasado, vinculado con el punk, con su poesía y el punk. Bueno, él es muy punk. Él es muy punk, pero además no solo eso, además, recuerda que uno de los últimos discos de Iggy Pop, ahora verás el antepenúltimo, el Preliminaire, que así se llama, está justamente dedicado a la posibilidad de una isla. Y entonces Iggy Pop le llamó a Michel y se hicieron amigos e hicieron
varios programas de televisión juntos en Europa para promover el disco y el libro, ¿no? Pero bueno, Michel es un personaje muy extravagante y pensando en su relación con la música y en que cuando trabajamos juntos, lo que a mí más me había gustado era lo más punk, ¿no? Le propuse que hiciéramos una selección de poemas en 3 vías. Una de ellas, precisamente, por cierto, eran sus dientes, porque hay un tema en toda su literatura con su dentadura. Pero bueno, acordamos que lo íbamos a hacer, no pudo ocurrir el año pasado y ahora recientemente me escribió y me dijo, la verdad es que soy un viejo punk, estoy cansado y renuncio. No voy a volver a hacer ningún acto escénico, acaso alguna entrevista o algo, pero no me gusta mi voz, no me gusta cómo está ocurriendo y desisto, ¿no? Fue triste, pero bueno, es un gran escritor al que le debo muchos pensamientos importantes de los últimos años. Ahora, tras las huellas, ¿de qué escritor andas? Porque seguro andas tras de alguno. Sí, bueno, llevo bastante rato obsesionado con la obra de César Aira, un escritor argentino que hace novelas cortas o cuentos largos, como quieras verlo. Y no sé, llevo como 18 libros de él al hilo en este momento. Me parece muy interesante, de una inteligencia verdaderamente excepcional y con un valor para unos arrebatos verdaderamente extravagantes que me gustan mucho. No sé, he estado pensando que me gustaría contactarlo de alguna manera para tal vez hacer algo. Y bueno, ahorita tengo como muchos libros diversos de los que estoy piscando por aquí y por allá. Tengo este libro muy lindo de los cuentos zen de Galaxia Gutenberg. Entonces digamos que antes de dormir una píldora de algún cuentito zen. No está mal. No está mal, sobre todo en estos tiempos. Y sobre todo conociéndote. Ajá. Y además uno que no cree en las drogas, maestro, necesita otro tipo de estupefacientes. Bueno, me gusta beber, me gusta fumar cigarrillos, ¿no? Pero no me gusta que otras cosas que no sean la propia vida y el quehacer escénico alteren como mi conciencia para llegar a esos recovecos inusuales, ¿no? Bueno, es que estar con Alonso Arriola es como tener una inyección de adrenalina todo el tiempo. Lo he acompañado en muchas giras y es como andar persiguiendo a alguien que anda en un estadazo. Bueno, la cantidad de gente que me ha dicho, güey, pero ya en serio, güey, o sea, ¿qué te metiste, güey? Y yo, güey, o sea, ¿cómo te explico que...? No, güey, no, ya en serio, güey, es que ¿qué te metiste? Te veo raro desde hace rato. Puta madre. Güey, o sea, qué cabrón, porque... No, güey. No. Se rompe el adagio contigo, el de sexo, drogas y rock and roll. Sí, no hay... Por lo menos en una de sus partes. Exacto. Alonso Arriola, que has estado con mucha gente, colaborando con muchos músicos importantísimos de la escena del rock internacional. ¿Con quién te falta trabajar? No, pues con muchísimos, imagínate. La verdad es que sí he tenido algo de suerte por esa obstinación de trabajar con tipos a los que aprecio muchísimo, ¿no? Sobre todo en una vena relacionada con el rock progresivo, con el jazz, con ciertas cosas así. De ahí la relación con Michael Manring, con Trey Gunn de Crimson, que por cierto vienen ahora a México otra vez después de varios años. Con Mike Garson, que tocaba con Bowie y todo eso, es cierto, pero no, imagínate, o sea, a uno le faltan muchas vidas para poder vincularse con todos aquellos con quienes quisieras colaborar. Si me dijeras, a ver, dime uno ahorita, Tom Morello, justamente el de Prophets of Rage, ¿no? O sea, es mi guitarrista favorito del rock, es un tipo multifacético que sabe convertir su relación con la guitarra en muchas cosas más, se sabe transformar en muchos personajes con su instrumento, pero bueno, hay un montón de músicos, ¿no? También de acá, de México. Ahorita acabo de recibir un par de invitaciones que son muy gratas. Estoy produciendo a Trocker de Guadalajara, que es una banda increíble, de muy buenos amigos, con los que hemos tenido en el pasado alguna experiencia, pero ahora es más formal y me encanta la idea. Y hoy justo recibí otra invitación bastante interesante que todavía no sé si aceptar, pero que está padre, ¿no? La verdad es que mientras sea como a través de
no solo de los parámetros de la propia música, sino de otros vínculos que tienen que ver no tanto, tan profundamente con la amistad, pero sí con una visión del mundo. Pues, desde luego que voy a estar abierto a un montón de cosas, ¿no? A mí me parece que el acto de presentarse en vivo con alguien es de extrema intimidad y que de pronto también esa conciencia se ha perdido un poco y que hay un montón de colaboraciones y de mezcolanzas y de todo que de pronto rayan en la asquerosidad para mí, porque cuando están fuera del entretenimiento y pretenden acercarse más a cierta profundidad artística y en el fondo no son más que mero entretenimiento, pues me parece un atentado a la colaboración creativa, ¿no? Al diálogo, a la oportunidad de decir si vamos a hacer algo juntos, la creación pues misma. primero vamos a emborracharnos, ¿no? O sea, primero vamos a vivir juntos parte de la noche. Esto no quiere decir que nosotros nos hayamos emborrachado, nunca, que quede constancia que nunca nos hemos emborrachado. Bueno, debo decirles que de hecho poco. Así empezó un poco nuestro proyecto. Cuando decidimos que nos íbamos a ver para... Bueno, de hecho ni siquiera partió de vamos a hacer un proyecto. No, Cuando vamos a ser amigos. Y entonces ocurrieron las borracheras, la madrugada y todo el asunto. Y ya de ahí surgió lo otro, ¿no? Ahí surgió lo otro. Y Alonso, eres un hombre que a mí me encanta esta forma que tienes de relacionarte, de respetar el escenario. Y me refiero al escenario físico, Alonso Arriola. De repente pienso que hay, sobre todo en nuestro país, pienso que hay poco compromiso con el escenario. Sí, es un problema. Ojo, creo que si hablamos de danza, si hablamos de teatro y tal, no, bueno, desde luego son otros universos en los que no me meterías, porque el escenario les significa una cosa diferente, pero en la música en particular, es verdad que hay como una falta de respeto como grande, y no es que yo no haga experimentos y cosas loquísimas. No tengo una preconcepción tampoco inflexible con respecto a lo que es el escenario. No, pero lo cierto es que si voy a presentarme con cualquier proyecto, hay ese espacio que se debe reflexionar y en el que se debe trabajar de una manera profunda y bien pensada, ¿no? Tanto si vas a poner muchos elementos como si no los vas a tener. La verdad es que creo que a veces eso falla, porque por más experimental que sea tu música, por más que tu propuesta esté concentrada en la propia ejecución o intrínsecamente en la forma musical, en el momento en el que planteas estar sobre un escenario, te estás entregando a los demás. Y en ese instante es bueno pensar en los demás. Si ya desde tus propias creaciones supiste vivir como ese egoísmo necesario y creativo, pues ¿por qué no en el momento del escenario llevar más allá eso y pensar que justo te estás vinculando ya en la última frontera con los demás, ¿no? Me importa mucho eso, lo hemos vivido juntos y también creo que es un nuevo pretexto creativo muy interesante, ¿no? Una nueva forma de provocación, así como incluso lo es la manera como promueves tu música, cómo la distribuyes o la vendes. Eso está increíble. ¿Qué haces con ella? Es decir, esa cosa no debe acabar, ¿no? Debe ser como consecuente con los pasos anteriores, ¿no? Antes de que hubiera fondeadora, toda esta moda de la fondeadora, Alonso Arriola justo tenía un disco que regalaba, básicamente regala sus discos. Y tenías también una forma ahí interesante de financiar tus propios proyectos. En la medida de lo posible lo he seguido haciendo, pero un poco la idea era, estoy seguro de que podemos juntarnos un grupo de personas para poder financiar esto, pero sin que necesariamente sea el vehículo de un beneficio personal, económico. Por eso generé esta idea que yo llamé como el triángulo virtuoso, que era acercarme con algunas personas que se iban a hacer cargo, cada una de ellas, de una canción, ¿no? Y entonces iban a otorgar algo de financiamiento para que existiera, pero lo que recaudara el disco
de manera directa con dinero o de maneras indirectas a través de sus alianzas, lo que iba a ocasionar era beneficiar a un tercero, no a mí. Porque si no, en el fondo estás jugando la misma de siempre, claro, ¿no? Claro. La de quiero un patrocinador, quiero un mecenas que me resuelva algo de una manera bastante irreal, ¿no? Y que no puede estarse reproduciendo. Y a mí me gustaba intentar un mecanismo que pudiera replicarse. Y entonces lo que hice fue eso, tener benefactores múltiples que se hicieran cargo cada uno de ellos de una pieza, para que entonces pudiera existir música en un disco con un tiraje grande, con una edición bella, física, y que, como tú dices, pudiera otorgarse o de manera gratuita o a través de intercambios que beneficiaran a otros. Eso lo he seguido haciendo con ciertas variaciones y ahora tengo un proyecto en puerta basado un poco en lo mismo, pero va a ser escénico. No es ya un disco, ¿no? Sino es una suerte de mecanismo de producción de eventos. Eres un árbol de muchas ramas, Alonso Arriola. Pues no sé, la verdad es que no es un intento, simplemente pues uno es lo que puede ser, ¿no? No tengo un planteamiento en la mañana con respecto a... ¿A qué voy a hacer hoy? Ajá, es decir, me preocupan cosas, me hipnotizan pensamientos y trato de ser responsable de ellos de alguna manera, pero no estoy en la de forjarme una carrera o en la de ¿no? ver cómo voy a usufructuar como pensamientos importantes de mi vida y esenciales que creo que se desvirtuarían en el momento en que los meta a un modelo de negocios que tenga que ver con mi supervivencia. Quien escuche semejante barbaridad que acabo de decir pudiera creer que soy un tipo rico que tiene la vida resuelta. No es cierto. Yo pago la renta de mi casa, no soy dueño de mi casa. Y si bien vivo bien y tengo una pareja que entiende todo esto y con la que comparto los motores esenciales de la vida, que básicamente son música y comida, muchachos, muchachas, la verdad es que se trata también de proteger un poco estas ideas o estos desarrollos alternos y paralelos, para que puedan cumplirse con cierta limpieza, digamos, ¿no? No quiero darme las de purista ni mucho menos, pero es que es bien fácil. Pero es necesario tener una convicción también, ¿no? Sí, ¿no? O sea, y que no necesariamente llegue el punto en donde vuelva a integrarse a una forma de mecanismo económico, ¿no? Sino que se mantenga allí. Tener claro lo que uno está dispuesto a hacer. Exacto. Perfecto. Alonso Arriola, muchas gracias por acompañarnos aquí. Acabamos esta conversación y muchas gracias, querido. Rock and roll, cabrón.